Es bien sabido para este punto que la tripulación de Kaido está basada en cartas, juegos de cartas, naipes y todo tipo de esta movida. Por eso King es el rey, Queen es la reina y Jack es la J, como se le conoce en nuestro idioma. Pero lo que no tenemos bien claro es cómo estaba ordenada esta tripulación. Gracias al capítulo 978, el cual muchos han llamado como aburrido, hemos encontrado por fin la organización de esta tripulación, y es bastante interesante detenernos en cada uno de estos grupos y analizarlos, cuál sería el orden, cuál sería la estructura y qué tendría que decirnos Oda al respecto. ¿Qué onda, Nakamas? Les habla Cazador de Piratas con un nuevo vídeo súper especial. Ya saben cómo es esto, suscríbanse a este canal para estar al pendiente de cuando suba nuevo video. Y prepárense para esta larga jornada. Tendremos al menos 2 semanas sin capítulo, las cuales se pueden extender a todo un mes, por lo que con calma y sin prisa vamos a hablar de todos los temas relacionados al capítulo. Sin dar más vueltas, comencemos. Como una opinión general sobre el capítulo 978, debo decir que ha sido mal juzgado. El problema es que Oda no puede darnos un capítulo super épico cada vez, porque al final todos serían épicos y si todos lo son, al final ninguno lo es. Es una matemática bastante simple, pues si todos tienen el mismo nivel, todo cae irremediablemente y se pierde esa esencia. La verdad es que me gusta la forma en la que Oda elige contarnos cosas que parecen irrelevantes y después Moon se las saca. Cosas que cualquiera puede decir, ah no, por eso era obvio. Y no, cabrón, no era obvio. Tenía Oda que decirnos y contarnos todo para estar totalmente seguros de la cosa. Ya sabemos que Oda es bastante detallista, entonces ¿por qué apresurarnos en juzgar un capítulo? Porque Oda se dedica a plasmarnos unas cosas y otras no. Es ridículo. Así que vamos a lo que interesa. En el monólogo que hace Queen en este capítulo 978, nos habla de todas las organizaciones que van a participar en la guerra. Y esto es vital, tener en cuenta cuántos y cómo están organizados todos estos grupos es importante para saber contra quiénes pueden enfrentarse. Y para tenerlos en claro, no es que va a empezar a sacar personajes al azar, tiene 2 años creando Wano, por lo que en esos 2 años ha sentado las bases que han sido resumidas en este capítulo. No todo el mundo tiene toda esta información clara. En fin, vamos a ver cómo está organizada la tripulación. En el punto más bajo tenemos a 2 organizaciones que vienen siendo lo mismo. Tenemos a los Waiters, que son aquellos que están esperando por un Smiley, y tenemos a los Pleasures, que son aquellos que ya la obtuvieron pero solamente tienen la parte negativa, la parte que solamente hace que se rían como psicópatas. Un escalón por encima de estos tenemos a los Guilders, que son aquellos que han obtenido esa fruta, que han obtenido ese Smiley y son capaces de transformarse parcialmente en un animal. Eso es bastante interesante, Oda se la sacó bastante con los diseños de estos y ha dado un counter bastante claro y contundente en esta guerra para personajes que son usuarios de estas frutas, que se llama Tama. El simple hecho de que esta pueda transformar a estos en aliados es algo a tener en cuenta bastante fuerte, y con las habilidades de tirachinas que tiene Usopp es bastante claro que podría jugar a favor. Podría ir de polizón en alguno de los barcos sin darnos cuenta, siendo que ella era la primera que conocía del Sony. Muy posiblemente sea ese el caso, porque dudo mucho que la llevaran, siendo Luffy tan protector de la misma, a esta guerra. Ojo, cuidado con eso. Inmediatamente después de esto tenemos a los Guilders elegidos, la cabeza de cartel o los Shinushi. No sé si esta es la traducción oficial, no sé si esta es la mejor traducción, pero sí está en el manga oficial de Manga Plus, por lo que ahí lo dejo. Sí sé que en la otra traducción que leí decía que eran como las estrellas también, por lo que hay que tener esto en cuenta. Muy posiblemente en este grupo entren no solamente aquellos que han sido elegidos de entre los Guilders, que ya vimos que son aquellos que sí obtuvieron el beneficio de un Smiley, sino que también son aquellos personajes que son aliados de Kaido de fuera. Dígase, Basil Hawkins, que tiene toda su tripulación, puede ser considerado como un elegido, pues al final tiene el poder y Kaido le ha dado ese beneficio. También entraría en este grupo Apu, si nos ponemos a pensar. Es interesante tener ambas traducciones y contrastar, porque de no hacerlo se deja fuera
a todos los que son aliados de Kaido y que en cierta medida tienen su propia tripulación y propia reputación fuera de esta tripulación, por lo que hay que tenerlo en cuenta. Apu y Hawkins como supernovas podrían bien estar en este grupo. No todos tienen este mismo nivel. Ya vimos que Luffy fue capaz de derrotar a una estrella, como se supone que es Hold'em, de una manera bastante fácil y rápida. Por lo que el nivel de estos es bastante variado entre sí si tenemos a personajes como Hawkins y Apu. Justamente después de esto, Oda se dedica a introducir a los Tobiropo, pero hay que tener en cuenta que este grupo no va en este escalón. ¿Por qué? Lo detallaré más adelante, ya verán. Justamente después de estos, vemos que Queen menciona a los nombres. Ya dije en otros vídeos que son esos personajes que deberían de estar entre el puesto número 2 y el 10 de la tripulación de Kaido. Si bien menciono a Edge Drake como el 10, pues ya es obvio que está en otro grupo y no podría estar en los nombres. Eso bastante claro lo dije en el vídeo pasado sobre los enfrentamientos. Por lo que sí, ya veremos que los nombres van a ser esas cartas que ocupan desde el puesto número 10 hacia abajo. Y es bastante interesante, pues el poder de estos debería estar totalmente relacionado al número que ocupan. Aún así, Oda se ha guardado sus diseños para después. Quizás no podía o no quería saturar de nuevos personajes un mismo capítulo, y se va a introducir 6, quería que destacaran esos 6, y se está guardando para un momento en el futuro a los Numbers. Quizás son los que más me interesan, pues quiero saber si son de la tribu de Oz, si son gigantes con frutas, o qué diantres son. Al final vemos que son como un poquito más desincronizados que los demás. Quizás esto nos dio un spoiler de que al final sí son monstruos que no piensan tanto, que son bestias en todo el sentido. Pero ya a ver, son bastante borrachones, así que podría ser esto lo que esté afectando su sentido de coordinación. Es bastante sutil y bastante interesante. Esto, hasta este punto del capítulo, está toda la tripulación de Kaido. Pues obviamente solamente faltan las calamidades, el hijo de Kaido y el propio Kaido. Las calamidades forman parte de la creminata obviamente. El hijo de Kaido lo nombro como As, ese personaje que podría ser considerado como primero. En muchos juegos se toma a la A, dígase a As, como el número 1 y no tanto como el número 14 que también se toma en otros tipos de juegos. Entonces, esto es importante a tenerlo en cuenta. Con los Numbers, las calamidades y el hijo de Kaido, estaría conformada la tripulación en su totalidad. Un juego de naipe de 14 piezas totalmente. Pero, ¿dónde quedan los 6 acróbatas? Y les digo acróbatas por la traducción que nos dejó Sangoro, un hilo bastante interesante. Si quieren enterarse, se lo dejo en la descripción. Al final estos han sido nombrados totalmente como juegos que puedes hacer con cartas, con todo el juego o solamente una parte. Según me he estado informando, todos los nombres desde Ulti, Page 1 y Black Maria están relacionados a juegos de cartas que puedes hacer con naipes. Fin, ya sabemos que el nombre de Edge Drake proviene del nombre de Francis Drake, aquel que fue un pirata y marín, contrario a lo que Edge Drake aparenta, que es un marín que luego se volvió en pirata. El único que no es un juego de cartas relacionados a los naipes, dígase la baraja tradicional de la que estamos hablando en este video, es Who is Who. Si no es un juego de naipes en el que tratas de adivinar qué personaje le tocó a tu rival y vas descartando. Es un juego bastante famoso, no creo que tenga que explicarlo tanto. Es quién en español, creo que es la traducción. Y Sasaki, de este no pude conseguir ninguna información sobre si es un juego de cartas, pero viendo que los demás, exceptuando Edge Drake, que tiene un nombre de otra cosa, pues es normal que también lo sea. Entonces, en lugar de estos, en vez de ser personajes que simplemente tienen un número particular dentro de la tripulación de Kaido, son aquellos que pueden utilizar esa baraja a su favor. ¿Algún spoiler de que puedan ser traidores o que puedan ir en contra de los intereses de los personajes que sí forman parte de la tripulación? Esto hay que verlo. Al final sí creo que si son mencionados como parte de la tripulación, exceptuando Drake, que ya sabemos quién es, muy posiblemente sí tengamos esa simbiosis con la tripulación. El problema es que Oda no podía darle un número a estos
si los ha tratado en cierta manera como iguales. Por eso decide darle un nombre en relación a un tipo de juego y no un número en relación a un tipo de carta. Lo más interesante de esto es que gracias a la conversación que estos tienen de la posibilidad de la muerte de Queen, nos enteramos de que son estos los que serían vistos como posibilidades para ascender. Dígase, esos personajes que serían tomados en cuenta para tomar el título de calamidad. Y no los Numbers, es decir, los Numbers sí son como esos ministros en la tripulación de Big Mom, pero estos serían como ese grupo de élite que estaría solamente por debajo de las calamidades. Eso me interesa bastante porque se toma a X-Drake como la posible carta a tomar en cuenta si uno de estos comandantes falta, sintiéndose Saseki aliviado de que este no decida participar en esa especie de juego que están llevando a cabo en ese momento. También vemos que toma la derrota de Page One como una mancha totalmente para esta organización dentro de la banda de Kaido. Algo interesante. Entonces, gracias a esta combinación de cosas, vemos que en el primer lugar tendríamos a Kaido como el capitán, pero este no porta un título dentro de la banda, ya que él es el juego de naipes completo. Me refiero a que al final no porta un número o una carta en particular, porque él sí es todo el juego. Su banda se formó gracias a él y él es el capitán. Entonces no podemos tomarlo como aquel que forma parte de la tripulación si al final esto no va a cambiar. La banda de Kaido si Kaido muere, muy posiblemente tome otro sentido y otra organización. A eso es que me refiero. Luego de me apostaría a que tendríamos a Ace. Pero tenemos que tomarlo como que puede ser el más jetado de toda la tripulación, o todo lo contrario, puede ser una carta que esté por debajo de los Numbers en todo el sentido, y que porte este título de A simplemente porque es hijo de Kaido, pero que no tenga un mérito propio más allá de eso. Luego de eso tendríamos a las calamidades, claro está, que serían 13, 12 y 11. Respectivamente, las tres cartas que tienen letras en sus números aparte de As, es decir, los más importantes, y sí, estarían en lo más alto totalmente. Luego de eso tenemos a la forma en la que se juega con todo el juego de naipes, que son los 6 piratas acróbata. Muy interesante que todos están en un mismo nivel, contrario a las calamidades, que se hace una especie de escalera con ellos. A tener en cuenta, pues estos juegos no está uno por encima del otro, son simplemente juegos y ya. Formas en las que organizas ese juego de naipes. Y por debajo de eso tendríamos a los Numbers, que son todos aquellos que forman parte desde el 10 hasta el 2. Justamente después de estos, que son la crema innata de la tripulación, los que podrían ser vistos como alguna especie de ministros en la tripulación de Big Mom. Si hacemos una comparativa con la tripulación de Big Mom, obviamente tendríamos a Big Mom y Kaido como los capitanes y los reyes de estas tripulaciones. Tendríamos a los comandantes dulces versus a las calamidades. Eso es bastante obvio. Pero estos de los Tobiropo no podrían ser totalmente los ministros. A Big Mom le hace falta una organización que esté adecuada a este estilo. Tampoco pueden ser esos que tienen nombre de ajedrez en la tripulación de Big Mom como Capone, porque estos sí serían estrellas en la tripulación de Big Mom. Capone, Pecons y Tamago tenían esta especie de título en esta tripulación, un título que estaba por debajo de los ministros, que son los hijos de Big Mom, pero que no corresponde al poder que deben de tener los Tobiropo. Luego de las calamidades y los comandantes dulces sí están los ministros, pero aquí es donde la cosa se complica, pues tenemos ministros de élite como Daifuku, Oben y Perospero, y tenemos mierdas como Mondor, que se desmayó hasta con el haki del rey de su propia capitana, cosa que Nami y Chopper soportaron, por lo que el nivel de este es por debajo de estos dos. Entonces nos da una idea de que dentro de los ministros hay muchos tipos de niveles. Lo que no pasa tanto con los Numbers y los Tobiropo, que están en grupos separados. Los Tobiropo serían la élite, mientras los Numbers serían los que están en un nivel más mediano. Y ya en lo más bajo de la tripulación tenemos a las estrellas. Y ya como lo muy bajo, tocando totalmente el fondo, tenemos a los Guilters, Pleasures y Waiters,
que sé que lo dije todo mal, pero ya saben cómo es mi inglés, que es como del asco, así que ya lo saben, creo que se entiende. Este sería el panorama totalmente de la tripulación de Kaido. Como un paréntesis importante, tengo que destacar la diferencia entre la tripulación de Doflamingo y la de Kaido. Al final, la tripulación de Doflamingo formaba parte de la tripulación de Kaido. Este tenía el apartado de Joker, aquel que es el comodín de la tripulación. Al final era que conseguía todas las Smileys y por el cual Kaido se volvía más fuerte. Por eso tenía esa especie de comodín. Esa carta que podía ser usada o intercambiada por cualquier otro dentro del juego de la tripulación de Kaido. Junto a eso, el propio Doflamingo basó su tripulación en un juego de naipes, pero no tanto en las cartas en sí, sino en el tipo de carta. Tenía pica, tenía corazón, tenía diamante y tenía trébol. Esto eran como los tipos. Si Kaido hubiese querido tener esta misma organización, hubiese costado más, pues no solamente tendría 3 calamidades, sino tendría 12. Estarían las calamidades de tipo pica, las calamidades de tipo corazón, las calamidades de tipo trébol y las calamidades de tipo diamante. Entonces hubiese sido un poco más difícil. Por eso Oda basa el tipo de tripulación de Kaido más en la carta en sí y no en el tipo de carta que es. Quiero enviar un saludo salvaje a Jorge Burgos, Viper Félix, LS Topper y Padu JMC. Así como también a todas y cada una de las personitas que forman parte de los miembros del canal. Muchas gracias a ellos y a ustedes por ver este precioso video y por motivarme a subirlo, pues la verdad estaba como un poquito medio vago y sus comentarios me apoyaron a hacerlo. Muchas gracias de todo corazón. Como siempre, si el video les ha gustado pueden dejar un pulgar arriba y compartir este video con sus amigos. Suscríbanse para más contenido genial y cool de este mismo estilo. Como siempre, y por si no lo saben, les habló el cazador de piratas. Hasta una próxima vez. Nos vemos.